De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en esta mañana estamos en el tercero y me parece que es la mitad ya de la estación de Pascua. Estamos ya de camino, recuerden que son 50 días, del domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés, y 50 días en los que hemos estado viendo cómo es la vida, cómo es la doctrina cristiana a la luz de la resurrección, a la luz de la tumba vacía. Y en los calendarios que nosotros seguimos, que la iglesia en el mundo, buena parte de ella sigue, el día de hoy tenemos un pasaje que hace que este domingo se llame, me parece, el domingo del pastor, el domingo del buen pastor. Lo interesante es que si ustedes se fijan, la imagen más importante del pasaje de hoy, del evangelio de hoy en San Juan 10, los primeros 10 versículos, no es el pastor como tal, sino una puerta a través de los que unos han entrado a robar, a través de la que solo el pastor puede llevar a las ovejas y a través de la cual las ovejas logran seguir a su pastor, como dice el Salmo 23, a lugares de delicados pastos, como leíamos hace un momento. Y hermanos, lo interesante es que hablar de la parábola del redil y hablar de Jesús como el buen pastor, según sugieren ahí nuestros epígrafes, a la luz de la resurrección, pues es una perspectiva muy hermosa de lo que ya de por sí es bonito. ¿De qué manera Jesús se mostró a sí mismo como pastor habiendo resucitado de entre los muertos? ¿Cómo es que ese Jesús resucitado es un pastor diferente a cualquier otro? Y hermanos, es que cuando nosotros consideramos la relevancia, lo he puesto en varios devocionales, cuando nosotros consideramos la relevancia de la resurrección, fíjense cómo no estamos hablando nada más en términos cristianos, en términos de fe, que pues evidentemente eso es lo importante, ¿no? Sino que estamos hablando en términos históricos, en términos argumentativos. Y por una buena razón, hermanos, y eso es una de las insistencias del apóstol San Pablo, por una buena razón nuestra fe tiene razón y tiene propósito de ser si Cristo resucitó de los muertos. Por una buena razón la resurrección es la esencia y es lo que sostiene nuestra fe y no cualquier otra cosa. Dice el apóstol San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y lo peor es que dice después, y aún estáis en vuestros delitos, dice San Pablo. Ahora, cuando consideramos esto, entonces, ¿qué trascendencia tiene más allá de nuestra fe y de nuestra relación la resurrección de Jesús? Pues bueno, como lo hemos visto y decía yo, es la prueba de que Jesús fue quien dijo que era. Y esto es muy importante, hermanos, la resurrección fue la prueba histórica, fue la prueba trascendental de que Jesús verdaderamente fue todo lo que dijo. Y no nada más fue todo lo que dijo, sino que podía llevar a cabo, podía cumplir todo lo que había prometido en muchísimas parábolas
y de muchísimas maneras. Porque, hermanos, la resurrección de los muertos, según la enseñó Jesús de sí mismo, era la prueba de que verdaderamente no nada más tenía la aprobación del Padre que que no lo iba a dejar en el Seol, ni iba a dejar que su santo viera corrupción, sino que también Jesús tomaba posesión y tomaba el principado sobre la muerte. Y hermanos, solamente una persona, solamente un individuo con el poder de hacer eso, entonces podría hacer lo que se le viniera en gana y lo que hubiera prometido. Y eso es lo interesante, hermanos. Si Jesús pudo con la muerte, si Jesús pudo con el Hades, ¿cuánto más no podrá con tantas otras circunstancias de la vida cristiana, incluida nuestra eternidad? Hermanos, entonces por eso es muy importante la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque se vuelve otra filosofía, se vuelve otro sentimiento. Y hermanos, muchos cristianos no tienen esto mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque para ellos la base de su fe cristiana es lo que ellos sienten, lo que ellos han vivido. Y hermanos, yo sé que nosotros cuando predicamos, cuando compartimos del Señor, casi siempre nos vamos a nuestro testimonio, pero tu testimonio no es lo que hace verdadero lo que dices, ni tu experiencia, ni cómo lo has vivido, ni cómo ha cambiado tu vida. Esa no es la evidencia de que lo que dices es cierto. La evidencia de que lo que decimos es cierto y verdadero es que Jesús está vivo. Por eso hemos estado, si ustedes se fijan, utilizando como confesión de fe toda esta estación de Pascua, el primer sermón de San Pedro, y vean ustedes con qué inicia San Pedro. Tan importante es esta esencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Dice: a nuestro padre David, dice, su sepulcro está ahí entre nosotros. Y literal, nos podemos imaginar dónde habrán estado ellos y como, ¿qué será? Como de aquí a unos 500 metros, 700 metros estaba la tumba de David. Ahí está, y bien identificable. Todo el mundo sabe dónde está enterrado David. Y el punto de San Pedro es ese: mira al gran David, ahí está entre nosotros, ahí está muerto, ahí está su tumba. Pero cuando se refiere entonces a Jesús, dice: más a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Es decir, que ni siquiera David, la época más gloriosa de Israel, de verdad la corona del reino de Israel desde siempre y para siempre, no estuvo a la altura de el Mesías que fue muerto y que resucitó al tercer día. Entonces la evidencia de que lo que nosotros decimos es cierto, hermanos, y por eso debemos llevar a las personas a ello, es que Jesús resucitó. Y hermanos, fíjense lo hermoso y lo trascendente de que Jesús resucitara. Cualquiera puede decir que trasciende la muerte. De hecho, esa es la esencia de Siddhartha Gautama, trascender la muerte. De hecho, esa es la esencia, por ejemplo, de la iluminación. Se me olvidó el nombre, pero trascender la muerte. ¿Saben qué es lo interesante? Trascenderla no es vencerla. A lo mucho es escapársele, a lo mucho es evadirla, pero no vencerla. En un momento vamos a estar estudiando este principio específicamente en la escuela dominical, hermanos. ¿Por qué? Porque por una razón el credo niceno dice: padeció y fue sepultado. Pues obviamente si se murió, pues lo van a sepultar, ¿no? Pero el credo, la razón por la que lo dice es porque Jesús estuvo muerto de verdad, o sea, muerto. Y estando muerto, pudo con la muerte y resucitó al tercer día. No la evadió, no la esquivó, sino que, vamos a ponerlo visualmente, la sostuvo por los cuernos y la venció. Vean entonces por qué Jesús dice en el versículo 8 del pasaje de hoy en San Juan 10:10, San Juan 10:8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquiera puede venir diciendo cosas. Cualquiera puede venir prometiendo cielo y tierra. Esa es la esencia, hermanos, y el motor de las sectas, por cierto. Cualquiera puede venir, y si se encuentra gente lo suficientemente tonta, la engaña y la estafa y le saca todo lo que quiera, porque
Ahora sí, para prometer no hacen falta palabras. ¿Cuál es el asunto? Que a la hora que hay que dar el ancho, que a la hora que hay que sostener la palabra, que a la hora que hay que cumplir lo que prometiste, no puedes ni con tu vida. ¿Y dónde están tantas promesas? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se esconden, mienten o lo que ustedes quieran, ¿no? Vean lo que dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso, hermanos, la gente necesita engañar. Por eso hay que engañar, hermanos, porque las ovejas del Señor no siguen a cualquiera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que engañar para que crean que uno es el Señor. Que por cierto, esto es una pedrada, vean, y San Juan dice, esta alegoría la dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, porque está hablando de los fariseos. Y yo, de hecho, más tierra que a los fariseos, yo echaría a los sacerdotes. Decían que hablaban en nombre de Dios y pues eran ladrones y salteadores. Piensen ustedes con qué autoridad los sacerdotes mantenían su posición en Israel, en el Israel después del templo de Salomón. Realmente eran payasos haciendo circo enfrente de una carcasa vacía, porque ni arca ni espíritu estaba allí. Entonces, ¿cómo le hacían para mantenerse? ¿Cómo le hizo Caifás para mantenerse en el poder? Pues engañando, como lo habían hecho los últimos 300 años, ¿verdad? Mira, nosotros somos los sumos sacerdotes. La pregunta hubiera sido, ¿de qué? Y hablando de eso, ahí está su tumba hasta el día de hoy. Y lo que nos llama, hermanos, de esta mañana, les decía hace un momento, es que Jesús utiliza, de hecho, porque aquí no es la sección específicamente de Jesús el buen pastor, sino de la puerta. Y vean cómo dice Jesús de sí mismo, que a este él abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Está hablando el Señor que al pastor verdadero, el que resguarda la puerta, le abre porque es el dueño de las ovejas, porque es el pastor de las ovejas. Es decir, que no nada más las ovejitas han aprendido a oírlo, sino que también tiene dominio sobre el que guarda la puerta. Déjame pasar porque son mis ovejas. ¿Y qué hace el portero? Pues le abre. Lo interesante, hermanos, es como a propósito de que la gente no lo entendió, vean cómo cambia entonces la referencia y ya no dice que él es el pastor que entra y que el portero le abre la puerta, sino vean cómo dice abajo en el versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, que el Señor no nada más tiene dominio sobre la puerta, sino que también Él es la puerta a través de la cual sus ovejas pasan. Y esto es bien importante, hermanos, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesús, estamos hablando de un nuevo dominio de la vida, en el que no nada más el Hades, simbólicamente hablando, ¿verdad?, tiene que sujetarse a las palabras y al dominio del Señor que lo ha conquistado, sino que ahora el Señor mismo se ha convertido en esa vida por la cual nosotros tenemos vida eterna. Y eso es muy importante, hermanos. Esa es la gran diferencia entre Jesús y el templo. Esa es la gran diferencia entre todo el antiguo pacto y el nuevo pacto, hermanos. ¿Por qué? Pues porque el Antiguo Testamento lo que hacía era perdonar pecados, o sea, como aguantar el peso del pecado humano, pero sin la posibilidad de dar vida. Lo que hacía era sostener el juicio para que Israel no pereciera a manos del Señor, pero no tenía el poder de dar vida, porque la ley no da vida. De manera que cuando Jesús entró y tomó en sus manos y en su control el antiguo pacto, lo cumplió y se enseñoreó de él. Jesús hizo, hermanos, como dice en el versículo 7, lo que el antiguo pacto no podía hacer, lo que ningún otro ha podido hacer, que es dar vida a partir de su vida.
Y hermanos, la razón por la que nuestra predicación, además de que es históricamente y filosóficamente congruente, la razón por la que nuestra predicación es verdadera, además de que es porque Jesús resucitó, como hemos estado diciendo, es porque Jesús es esa misma verdad que viene y toca el corazón de las personas con quienes conversamos. No nada más estás hablando de un hecho histórico y verdadero que comprueba lo que estás diciendo y que le da validez a las palabras que estás compartiendo, sino que es Jesús mismo en tus palabras el que está interactuando con la persona. Por eso hay que estudiar, hermanos. Porque si Jesús es el que se presenta y Él es el que cambia los corazones de las personas cuando tú estás hablando con ellas, ¿qué Jesús le estás mostrando a la gente? ¿Un Jesús mutante? ¿Un Jesús enano? ¿Un Jesús con 5 brazos? ¿Verdad? De manera, hermanos, que cuando nosotros hablamos de vida, no nada más estamos hablando de una vida que, pues obvio, Jesús resucitó, sino que Jesús es la vida de la que estás hablando. Él es el que está hablando y el que se está presentando delante de ti. Y hermanos, nosotros en esta temporada, ahora que llegue Ascensión específicamente, pues empezamos a mirar a nuestro anhelo eterno, ¿no? A cuando nosotros resucitemos también en el día postrero. Y lo bonito de esto, hermanos, es que nosotros sabemos que Jesús, que vamos a resucitar, además de que porque Jesús resucitó primero, porque Él es nuestra vida y Él es nuestra resurrección. Él no nada más nos va a abrir la puerta de la eternidad en su dado momento, sino que Él va a ser esa vida y esa eternidad que en la que nosotros logremos participar en el día postrero. Y por eso, hermanos, y por muchas otras razones, es que el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, es la puerta eterna por la cual nosotros sabremos de pasar en el día postrero. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú has dado a tu Hijo unigénito, Señor, para abrir las puertas del Hades, para abrir las puertas a la vida, Señor, pero porque también Él es la misma vida, Él es la misma entrada, Señor, que tú has provisto para cada uno de nosotros. Ayúdanos a pasar por ella, Señor. Llévanos a delicados pastos donde podamos descansar, Señor, como has prometido en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.